privilegio tenerle aquí. El micrófono y las cámaras son suyas. Adelante. Buenas tardes a todos. Un placer saludarles y un placer estar acá con ustedes compartiendo este tema. Quería dejarles, por cierto, esta web en un blog que yo tengo que se llama vidaefectiva.com, y en esa página web hay gran cantidad de temas relacionados con el liderazgo, pero especialmente con el tema de hoy, que es la gestión emocional. Entonces, si alguien quiere ampliar algo del tema de la gestión emocional, ahí hay bastante información en la forma de artículos. ¿Okay? Bien, agradecido por la invitación del CBNC y agradecido además por la concurrencia, y les hago la invitación, si alguno quiere en algún momento participar o opinar, pues siéntase en libertad para que esto no se convierta en algo de una sola dirección. Y hoy entonces, bien, como vamos a estar conversando acerca de la gestión emocional saludable, y quiero comenzar con esta frase que encierra una paradoja, pero que es muy cierta, ¿no? Las emociones son parte de todo problema y también de toda solución. Muchos de los conflictos que tenemos tienen una base en la gestión de las emociones, pero muchas soluciones que podemos encontrar a muchas situaciones y conflictos tienen que ver con la adecuada gestión emocional. Y es una gran paradoja, porque las emociones dan para ambos lados. Y quiero comenzar un poco hablando tal vez del contexto cultural de las emociones, que considero relevante, porque parte de los problemas con la gestión emocional tiene que ver con esa, a veces, evaluación moral que hacemos de las emociones. Yo diría con ese contexto cultural con el que somos criados con respecto a las emociones. La educación actual privilegia la formación académica racional y muy poco la educación emocional. Por eso podemos decir que hay mucha gente que es muy bien formado desde el punto de vista racional, intelectual, académico, pero pudiera en algunos casos pues sufrir de analfabetismo emocional. Y desde la antigua Grecia nos decía algo Platón, que ya de alguna manera deja entrever el sesgo hacia las emociones. Platón decía, las emociones son caballos salvajes que tienen que ser refrenados por el cochero del intelecto. Imagínense, como un caballo desbocado que de alguna manera hay que mantener bajo control, ¿no? Y estamos hablando de Platón, pasando por René Descartes, que dijo pienso y luego existo. Y por cierto, desde el punto de vista neurológico, si uno se ubica en ese estudio de la neurociencia que dice que el hombre no tiene un único cerebro, tiene 3 cerebros, ¿no? Y se habla del cerebro reptil, se habla del cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y se habla del nivel neocorteza, que es el cerebro racional. Y lo primero que ocurre no es lo racional, lo primero que ocurre es lo emocional. Los estímulos entran primero a través del sistema límbico. Por eso creo que la frase debería decir más bien siento y luego existo, y no pienso y luego existo. Y me gusta cómo lo expresa Michael Malamé. Michael Malamé fue esta persona minusválida que estuvo corriendo, ese venezolano que estuvo corriendo esos maratones por todo el mundo llevando su mensaje. Yo tuve la oportunidad de estudiar con Michael Malamé cuando estudiamos psicoterapia. Yo, por cierto, no sabía que se iba a ser tan famoso. Si no le hubiese pedido autógrafo, después no lo volví a ver. Y Michael Malamé decía, parte del manejo emocional tiene que ver con moldes. El hombre piensa, la mujer siente, los hombres no lloran, la tristeza es mala, el miedo es de cobardes. Se pierde la emoción en una cuestión moral, y la moralidad está en la acción y no en el sentimiento. Y estrictamente hablando, las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Son una respuesta de nuestro organismo. Y cuando hablamos de organismo, por si acaso más adelante me refiero a organismo, no solamente me estoy refiriendo a lo somático, me estoy refiriendo también a lo psicológico. Y es una respuesta de nuestro organismo ante las demandas del entorno. Y desde hace muchos siglos atrás se ha establecido una especie de dualidad, donde por un lado están
la mente, los pensamientos, y por otro lado están las emociones como si fueran dos realidades separadas. Y lo cierto es que el ser humano es una integralidad en la que convergen lo psicológico y las emociones. Y ambos son elementos importantes en el funcionamiento. Y entrando un poco de lleno en el tema de las emociones, por cierto, vamos a hablar un poco del tema de las emociones y después al final vamos a caer en el tema del liderazgo. Y la palabra emoción viene de una raíz latina que es la palabra emovere, que significa moverse hacia afuera, connota cambio, acción, movimiento, y de alguna manera genera un impulso o una disposición a la acción. De tal manera que ese moverse hacia afuera nos dice que el sentido natural, saludable de las emociones es la expresión hacia afuera, en la forma, por ejemplo, de llanto, risa, palabra, acción, y no hacia adentro. Hacia adentro ocurre cuando nosotros normalmente racionalizamos, reprimimos las emociones y no permitimos que las emociones se expresen, que ese es el sentido natural, que ese impulso o disposición a actuar se exprese de adentro hacia afuera y no hacia adentro. Las emociones, pues, son, decía el neurocientífico Antonio Damasio, especialista en el tema de las emociones, y que han escrito numerosos libros y tratados sobre el tema de las emociones, decía, las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Y es que el cerebro es un órgano activo y constantemente anda monitorizando el entorno y captando aquellas situaciones que de alguna manera puedan resultar relevantes para el ser humano. Y una de las maneras de responder el cerebro ante las demandas del entorno es precisamente a través de las emociones. Y vamos a darnos cuenta que hay una sabiduría extraordinaria en las emociones para predecir el entorno y para dar una respuesta contextualizada y adaptativa a las demandas del entorno. Y las emociones en sentido estricto son esto, son información que genera nuestro organismo. Y esto es importante entenderlo porque las emociones no son una conclusión. Hay gente que tiene aprensión a sentir algunas emociones pensando de que si me permito sentir me puedo quedar pegado allí, pero las emociones no son una conclusión, no son un destino, no son un resultado, es sencillamente una información que nos da nuestro organismo para percibirnos de situaciones del entorno y para darnos unos criterios para actuar en consecuencia a esa realidad con que nos confronta el entorno. Pudiéramos decir entonces que las emociones son señales internas que nos informan de nuestras necesidades. Y cuando aparece una necesidad en nosotros como organismo, pues una manera que tiene el organismo de que hacer, de que nos apercibamos de esa necesidad es a través de una emoción. Y vamos a ver que cada emoción tiene un mensaje que comunicarnos, ¿verdad? Decía Charles Darwin hace ya bastante tiempo atrás, la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada a cada situación. Y yo como psicoterapeuta estoy convencido de que las emociones representan una respuesta acorde a los retos y desafíos que el entorno nos está confrontando. Y esa emoción que surge, que hay una variedad de emociones, como vamos a ver, es la respuesta particularizada, organizada, efectiva, contextualizada que construye nuestro organismo y esencialmente nuestro cerebro para dar una respuesta efectiva y para permitirnos interactuar de manera efectiva con el entorno. Y así vemos pues que cada vez que aparece una emoción, pues alguna información nos está diciendo que tiene que ver precisamente con esa necesidad que está surgiendo. Aparece el dolor y el dolor lo que nos está diciendo que estamos heridos por dentro. Nos está informando acerca de la aparición de una herida para que nos previnamos y tomemos acción. Cuando aparece la rabia, pues la rabia nos está diciendo que hay una injusticia que se está cometiendo contra nosotros o alguien está transgrediendo nuestros límites y la rabia sale precisamente para que seamos capaces de poner límites. La rabia nos da un plus de energía para poder tener la contundencia y la firmeza para poner límites, lo cual no significa violencia.
cuando aparece el miedo nos está hablando de nuestra necesidad de protección. El miedo nos está diciendo que hay una amenaza en el entorno y que necesitamos prevenirnos, que de alguna manera está en juego nuestra supervivencia. Entonces el miedo nos hace ser conscientes de esa necesidad de protección ante una amenaza inminente. Aparece la tristeza y la tristeza sencillamente nos está informando del valor de lo perdido. Nos está informando, por ejemplo, que perdimos un trabajo que apreciamos mucho o perdimos un ser querido, y de alguna manera la tristeza lo que permite que se genere un proceso para organizarnos, para procesar el valor de lo perdido, experimentar un proceso de duelo y superar la situación. Aparece el placer y el placer nos dice tus necesidades están satisfechas, lo mismo que la alegría. Y así cada emoción, la frustración nos dice que nuestras necesidades están insatisfechas, el agobio nos dice que estamos en punto de saturación, la impotencia nos dice que hay falta de potencial de cambio y que nos encontramos ante fuerzas encontradas. La confusión nos dice que estamos procesando información contradictoria, el estrés nos dice que no estamos fluyendo con la vida, el agradecimiento nos permite tener una valoración positiva de lo que tenemos, y la tranquilidad pues nos informa de ese estado de serenidad, de reposo y de disponibilidad que tenemos de los recursos. Como ustedes ven, pues cada emoción, y pudiéramos seguir haciendo una lista inmensa de emociones, tiene un mensaje, tiene una información que traernos, y lo mejor que nosotros podemos hacer es escuchar la voz de nuestras emociones. Las emociones tienen variadas funciones, yo voy a mencionar algunas de ellas. Las emociones influyen, por cierto, uno de los últimos descubrimientos que se ha hecho tal vez en los últimos 10, 15 años, la neurociencia dice las emociones no es un asunto solamente de sentir cosas, las emociones impactan profundamente los procesos de aprendizaje. Los griegos decían lo efectivo es lo afectivo. Y hoy en día, pues los expertos en aprendizaje dicen de que si no hay afectividad ganada al proceso, no hay aprendizaje. Pero las emociones también afectan profundamente los procesos de percepción, los procesos de memoria y los procesos de toma de decisiones. Es decir, las emociones afectan profundamente nuestros procesos cognitivos, y nuestros procesos cognitivos no serían posibles en los términos en que funcionan si no se fuera gracias a las emociones. Entonces no es un asunto sencillamente de que sentimos algo, es que las emociones juegan un papel vital en la construcción de la percepción, de la memoria, la toma de decisiones y los procesos de aprendizaje. Las emociones también facilitan la empatía, tanto del entorno hacia nosotros como de nosotros hacia el entorno. Permiten, y esto es tal vez una de las funciones más valiosas de las emociones, una respuesta adaptativa a las demandas del entorno. Si hay en el entorno una amenaza, un peligro, un riesgo inminente, pues lo más seguro es que aparezca el miedo, y el miedo en ese momento que nos organiza para una respuesta de huida o de ataque es la respuesta adaptativa que yo necesito para lidiar con las demandas del entorno en ese momento. Y las emociones también, además, son la fuente de motivación para la acción. Y fíjense, le dicen algunos estudios interesantes y algunos autores relevantes en el tema de las emociones y la inteligencia emocional. Las universidades de Yale y la Universidad de Stanford, fíjense la conclusión que llegaron. La educación formal académica aporta el 20% del éxito personal, y el otro restante 80% lo aporta la gestión emocional. Y cuando hablan de gestión emocional, están hablando, por ejemplo, la capacidad para perseverar, la actitud positiva, la resiliencia, la perseverancia, todos estos elementos que están en el mundo de la gestión emocional y no precisamente en el mundo cognitivo. Por eso que estas universidades llegan a la conclusión de que el éxito de una persona en cualquier área, sea profesional, familiar, etcétera, depende un 80% de su gestión emocional y no de su gestión racional. Decía Daniel Goleman, que se hizo célebre con un libro de inteligencia emocional, se convirtió en un bestseller, ampliamente conocido. Daniel Goleman decía, la inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. Y dice el propio Daniel Goleman, la aptitud emocional es una meta habilidad y determina lo bien que podemos utilizar cualquier otro talento, incluido el intelecto puro. Y hoy en día una de las cosas que comprueba la neurociencia es que la efectividad de nuestro sistema racional tiene que ver con la gestión adecuada de nuestras emociones.
Dice un investigador célebre, Paul Ekman, que fue uno de los investigadores, digamos, que más ha aportado al tema de la gestión emocional, dice: nuestras emociones nos guían cuando se trata de enfrentar momentos difíciles y tareas demasiado importantes para dejarlas solas en manos del intelecto. Y hace una lista: los peligros, las pérdidas dolorosas, la persistencia de una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero, la formación de una familia. En todas estas cosas, pues las emociones llevan la vanguardia para que las enfrentemos, no las enfrentamos desde el punto de vista racional. Y termina diciendo Paul Ekman: cada emoción ofrece una disposición definida a actuar. Cada una nos señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana. Y entrando un poco de lleno con el tema de las emociones, vamos a clasificarlas de alguna manera como para comenzar a discriminar, ¿no? Podríamos decir que hay emociones de retiro, que yo llamaría de retiro, y emociones que llamamos de aproximación. Entre ellas, por ejemplo, emociones de retiro son el miedo, por ejemplo, la tristeza y el dolor. Y cuando hablamos de retiro, son emociones que hacen que nos metamos adentro de nosotros, que generemos un proceso de interiorización y centración, porque esa es la vía y la dirección para procesar adecuadamente esa situación. Por ejemplo, si yo experimento la pérdida de un ser querido, la emoción que yo necesito no es una emoción de expansión, como si nada hubiese ocurrido. Necesito una emoción de contracción que haga que me centre en mí, que me pause, que le baje 2, que acuse el golpe de la pérdida y que comience a generar un proceso de elaboración de duelo. Y eso solamente lo puedo hacer desde la tristeza, no lo hago desde la alegría, ni lo hago desde la rabia. Necesito la tristeza en ese momento. Lo mismo pasa con el miedo, ¿verdad? Que de alguna manera hace que me meta dentro de mí y es el que en algún momento me lleva a generar una respuesta de huida ante un peligro que yo no puedo superar. Pero también hay emociones que llamaríamos de aproximación, que tienden a la expansión, que su respuesta no es de contracción hacia adentro, sino que su respuesta es de exteriorización, de expansión, de aproximación, como por ejemplo la rabia. Alguien viene y comete una injusticia conmigo, alguien viene y transgrede mis límites y de alguna manera yo saco a pasear la rabia, porque la rabia es la que me permite poner alto, decir no, parar y hacer valer mis derechos. Y para que eso sea posible, pues esa emoción tiene que expresarse hacia afuera como una emoción de aproximación, expansión. Con esto lo que queramos decir es que cuando yo invierto este orden, me meto en problemas y comienzo a entrar en una situación desde el punto de vista emocional patológica. Cuando yo encierro la rabia, cuando debería salir hacia afuera, cuando yo saco hacia afuera la tristeza, cuando debería meterla hacia adentro, pues comienzo a meterme en problemas en la gestión emocional. Entonces es importante discriminar que hay emociones que me meten hacia adentro y eso está bien, y hay emociones que me sacan hacia afuera y eso también está bien. Porque si me está sacando hacia afuera es porque las demandas del entorno así lo requieren. Y si me está metiendo hacia adentro es porque las demandas del entorno así lo requieren. Y yo le pregunto a usted, ¿las emociones operan a su favor o en su contra? Dijimos que la emoción era parte de todo problema, pero también de parte de toda solución. Y le podemos agregar todavía una coletilla más. Las emociones pueden ser igualmente beneficiosas o igualmente limitadoras. Y eso depende de cómo usted maneje las emociones. Si usted gestiona las emociones inadecuadamente, las emociones van a jugar en contra. Y si usted gestiona las emociones adecuadamente, sus emociones van a jugar a favor. Y en todo caso, tiene que ver con el tema de la gestión emocional. En todo caso, las emociones impulsan nuestras acciones y crean un ambiente emocional y según sea ese manejo, van a operar a favor o en nuestra contra. Y desde mi experiencia como terapeuta, yo concluyo que cuando una emoción es impulsada por una necesidad, entonces yo estoy haciendo un manejo virtuoso de las emociones. Y de lo contrario, estoy haciendo un manejo patológico de las emociones. Vamos a ver esto un poco en detalle. De tal manera que, atendiendo a esa premisa, yo puedo dar una respuesta alterada, hacer un manejo patológico de la emoción, o yo puedo dar una respuesta saludable, es decir, hacer un manejo virtuoso de la emoción. ¿Qué caracteriza
una respuesta alterada a un manejo patológico de la emoción? Bueno, cuando la emoción es reprimida, cuando no se reconoce la necesidad que la emoción me quiere informar. Y creo entonces un círculo vicioso y me quedo allí como patinando en la emoción. Pero puedo dar también una respuesta sana cuando la emoción en todo caso es impulsada por una necesidad, cuando la emoción logra expresarse. Recuerden que la raíz de la palabra emoción es mover y significa movimiento hacia, desplazamiento, ¿verdad? Y yo en todo caso realizo una respuesta adaptativa, es decir, actúo en función de la intensidad y el direccionamiento que me está dando la emoción, sea de contracción o sea de expansión. Y quiero poner esto, digamos, gráficamente para poderlo ilustrar. Si hay una situación específica, puede ser cualquiera, perdí un ser querido, un asaltante me quiso eh, eh, asaltar, cualquier situación, yo percibo esa situación del entorno y mi organismo, como respuesta a esas demandas del entorno, pues saca a pasear una emoción. Y yo tengo dos opciones. Yo puedo aceptar y caminar y fluir con esa emoción, o puedo rechazarla y reprimirla. Y eso es lo que permite que yo genere una función sana en la expresión de la emoción o una expresión alterada. Si la rechazo, entonces ocurre la represión de la emoción, descalifico la emoción. Uy, ¿cómo es posible que yo sienta miedo? El miedo es de cobarde, siento vergüenza, siento culpa. Por cierto, desde mi experiencia como terapeuta es que cuando yo reprimo y descalifico una emoción, la sustituyo por otra emoción que no es adaptativa. Si yo, por ejemplo, descalifico y rechazo el miedo ante una amenaza, ¿cómo es posible que yo sienta miedo? El miedo es de cobarde, el miedo es indigno. Entonces termino sustituyendo esa emoción por una emoción secundaria, por ejemplo, la vergüenza, siento vergüenza, o la culpa, que me siento culpable porque siento miedo. Y esa emoción que surge de rechazar la emoción original, que es el miedo, no me sirve para enfrentar la coyuntura del entorno. Yo no puedo enfrentar ese riesgo, esa amenaza desde la vergüenza o desde la culpa. No, la enfrento desde el miedo, porque el miedo es el que me capacita para una respuesta de huida o de ataque. ¿Ok? En todo caso, la rechazo, racionalizo y me siento incongruente. Y esto me desconecta de la realidad, esto me estanca, esto me desconecta de la necesidad que está surgiendo, en este caso, el ejemplo que colocamos del miedo y necesidad de protegerme. Y lo que hago es que alargo la presencia de la emoción en mi vida. El camino más seguro, voy a repetirlo, el camino más seguro para quedarme empantanado en la emoción es reprimirla. El camino más seguro para salir de la emoción es aceptarla. Porque cuando yo fluyo con la emoción se debería agotar con la propia situación que la generó. No genera un círculo vicioso en el que me quedo empantanado en la emoción. Pero si me voy por el otro camino, por el camino azul, acepto la emoción, fluyo con la emoción, esto me coloca en la realidad, esto me permite percibirme de lo que está pasando en el entorno, y surgen ideas creativas de qué es lo que necesito hacer. Ocurre la integración de la emoción con la mente, y cuando hablo con la mente estoy hablando entonces de mi parte racional. A veces se ha creído que inteligencia emocional es fluir meramente de las emociones. No, inteligencia racional es poner a hablar al cerebro con el corazón. El corazón, que son las emociones, me informa de una necesidad y el cerebro me ayuda a tomar una decisión. Eso es lo que es inteligencia emocional. Entonces me siento congruente y tomo decisiones inteligentes. Entonces, dependiendo del camino que usted elija, pues usted estará haciendo un manejo virtuoso o un manejo patológico de la emoción. Y fíjense que las emociones dan para ambas cosas. Revisemos algunas de las emociones, las básicas. El miedo. El miedo tiene como función fundamental autoprotección, prevenirme de riesgos, de peligros, de amenazas inminentes para que yo tome medidas precautivas. Pero yo puedo hacer un manejo virtuoso, es decir, yo puedo procesar el miedo y que el miedo me permita tomar esa medida de prevención, prevenirme, y generar seguridad. O yo puedo hacer un manejo patológico de la emoción y sobre ese miedo construir y generar ansiedad. Es decir, veo una serpiente, está muy cercana. Lo ideal sería que yo me prevengo la serpiente y me alejo,
O por el contrario, yo comienzo, la serpiente, ¿será venenosa o no? Y si me pica. Y si la serpiente me pica, ¿será que me da chance de llegar al hospital? ¿Y será que en el hospital habrá suero contra el veneno de serpiente? Entonces, bueno, llega un momento que hago toda una elaboración cognitiva que transformo esa emoción, que lo único que quería era prevenirme para que tuviera una respuesta huida de ataque, se convierte entonces en ansiedad. Entonces hago un manejo patológico de la emoción y puedo dar lugar a pánico, acciones fóbicas, paranoia, trastornos obsesivos compulsivos, etc. La alegría que su función es energizarme, yo puedo hacer un manejo virtuoso y experimentar el goce, el disfrute, el optimismo, la energía que me da la emoción para cometer cosas, o puedo pasarme a la euforia, a la manía, y sobre todo cuando quiero todo resolverlo a fuerza de alegría. Yo no todo lo puedo resolver a fuerza de alegría. Hay cosas que necesito resolverlas desde la tristeza, hay cosas que necesito resolverlas desde la rabia. La alegría no me sirve para todo. Pero hay gente que quiere, o sea, más resolver todo con la alegría. Eso no es posible. Por cierto, la alegría en su estado patológico, por ejemplo, es una de las cosas que caracteriza los trastornos bipolares, que en algún momento está en el valle, en plena depresión, pues en algún momento está en el gozo eufórico maniático. La tristeza sirve para hacer contacto con mi interior, hacer consciente de una herida, y me puede servir haciendo un manejo virtuoso para autoconocerme, para centrarme, para procesar la herida, para elaborar procesos de duelo, para pausarme, porque ante esa situación necesito pausarme, no puedo seguir funcionando en el mismo nivel, y la tristeza lo que hace es que me pausa. O yo puedo hacer un manejo patológico y caer en la melancolía, el aislamiento, la depresión, la victimización, pobrecito, eso es lo más que me ocurre a mí. Y entonces, la misma emoción, pues, hago de ello un manejo virtuoso, un manejo patológico, y lo mismo sirve para la rabia. La rabia que tiene como función defensa, límite, yo puedo usar la rabia haciendo un manejo virtuoso para corregir una injusticia, para defender con firmeza mis límites, mis derechos, para movilizar la energía para la acción, o yo puedo hacer un manejo patológico y me quedo en el rencor, en el odio, en el resentimiento, e inclusive puedo manejarla a través de la violencia, que sigue siendo un manejo patológico. ¿Okay? Entonces, como vemos, pues yo puedo hacer de las emociones un manejo virtuoso o un manejo patológico. Por eso decíamos que las emociones dan para ambas cosas. Son parte de toda solución, pero también son parte de todo problema. Y un elemento que quería resaltar antes de entrar en temas con otros detalles es que la emoción, en muchos casos, o por lo menos la expresión de nuestras emociones, es una respuesta aprendida. Yo no puedo evitar experimentar tristeza, miedo, rabia, etcétera. Forman parte del equipamiento que yo tengo, tienen además una base biológica. Entonces yo no puedo evitar sentir miedo ante un peligro, yo no puedo evitar sentir tristeza ante una pérdida importante. Ahora, la manera como yo expreso el miedo, o expreso la tristeza, o expreso la rabia, eso es una respuesta aprendida y tiene que ver con mis aprendizajes en mis contextos primarios, familia, comunidad, etc. Voy a ilustrar esto. Imagínense que yo pertenezco a una familia y en esa familia pues se practicaba la violencia intrafamiliar, había mucha violencia doméstica, y cuando yo estaba niño, cada vez que yo observaba que aparecía la rabia estaba asociada a un hecho de violencia. Y yo comienzo a internalizar que rabia es igual a violencia. Y luego yo estoy en un adulto y no puedo evitar, cada vez que experimento rabia, compulsivamente reaccionar con violencia. Pero es que yo no tengo que expresar la rabia a través de violencia. Yo puedo expresar la rabia con mucha firmeza, pero no necesariamente con violencia. Pero yo aprendí a dar esa respuesta. Entonces, esto es bien importante porque esa respuesta es aprendida. Y así como es aprendida, puede ser desaprendida para aprender una respuesta más ecológica, más contextualizada y más adaptativa a la demanda del entorno. Entonces, mucho de nuestra problema con la gestión emocional tiene que ver con respuestas aprendidas. ¿Okay? Entonces, la forma, la modalidad y la intensidad con que se expresan tiene mucho que ver con respuesta aprendida. Y quisiera conversar un poco
para ir ya profundizando un poco más en las estrategias que podemos usar para expresar nuestras emociones. O para manejar más bien, para gestionar nuestras emociones. Yo distingo dos estrategias básicas. Una es el control y otra es la expresión. Y el control, que tal vez es la que mucha gente usa, es una estrategia neurótica de generar las emociones. Y es neurótica porque no resuelve. Decía Daniel Goleman, cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Porque sentir es lo que hace que nuestra vida sea rica. Y decía el psicólogo Norberto Levi, decía, al sentir una emoción que nos disgusta, como el miedo o el enfado o la tristeza, porque hay un sesgo moral, queremos controlarla para que desaparezca. Pero así solo se intensifica. El camino es ayudarla a madurar. De modo que la represión emocional nunca es la respuesta adecuada, es contraria a nuestra neuroanatomía, contraria al sentido de las emociones, de la palabra movere, que significa movimiento. Movimiento no es estancamiento, no es reprimir, no es represar, es expresar. Y el control, en todo caso, porque es una estrategia neurótica de generar las emociones, pues es lo que muchas veces hace que hagamos un manejo patológico, un manejo no virtuoso. Decía uno de las voces más autorizadas, fundador de la terapia focalizada en las emociones, el canadiense Leslie Greenberg, decía, aunque la capacidad de posponer la acción es una característica refinadamente humana, estar separado de nuestra espontaneidad resulta peligrosamente alienante, cosa que hacemos cuando nosotros reprimimos las emociones. Ser solamente racionales no niega el acceso a una fuente compleja de conocimiento emocional que informa adaptativamente a la acción y que contribuye a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Y termina diciendo, el exceso de control también conduce a su opuesto, la posibilidad de un colapso en el control racional. Y eso yo estoy cansado de verlo como psicoterapeuta en consulta clínica. Y una de las cosas que necesitamos entender es que la emoción es energía que genera nuestro organismo. Y la energía, porque es una especie de reacción bioquímica, y la energía por principio físico no se destruye, sino que se transforma. Y si la emoción no logra expresarse adecuadamente a través del llanto, la risa, la palabra, la acción, ella va a buscar una resolución que no nos va a gustar, pero ella no se va a extinguir. De alguna manera ella va a buscar expresar, solo que no se expresa hacia afuera, que es como debería expresarse, sino que termina expresándose hacia adentro. Y se expresa en formas no indeseables, porque se expresa en la forma de dolores de cabeza, insomnio, gastritis, enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, irritabilidad, etcétera, etcétera. Se transforma en aspectos negativos, tanto en lo fisiológico como en lo psicológico. Pero ella va a buscar una resolución, y si no consigue la resolución sana, la resolución para la cual ella está diseñado, que es expresarse. Tengo tristeza, se expresa a través del llanto, tengo rabia, se expresa a través de la acción, y así sucesivamente. Y así sucede con la emoción cuando la reprimimos. Evitamos que se exprese mediante el llanto. La palabra la risa se transforma en enfermedades como gastritis, problemas digestivos, problemas cardiovasculares, cáncer inclusive. Hoy en día está aumentado eso por la medicina, entre otras enfermedades o perturbación psicológica. Entonces no tengamos la ilusión de que la emoción se va a extinguir. No se va a extinguir, ella se va a transformar en algo. A propósito de eso, decía el doctor Don Colbert, las emociones no mueren. Las enterramos cuando las reprimimos, pero enterramos algo que todavía está vivo. Y déjeme decirle una de las cosas que ocurre muchas veces, que esa carga que inclusive moviliza nuestras vísceras, moviliza nuestros músculos, que está orientada hacia la acción hacia afuera, con la misma contundencia que no logra expresarse hacia afuera, igualmente afecta las vísceras, los músculos y todo el organismo con la misma contundencia y fuerza hacia adentro. De ahí el estrago que produce hacia adentro. Decía Dex Shapiro, toda emoción reprimida, negada o ignorada queda encerrada en el cuerpo. Por ahí el doctor Herbert Torres escribió una especie de poema que se llama El cuerpo habla lo que la boca calla. Y eso tiene que ver con el tema de la represión de las emociones.
cuando la boca calla y no expresa las emociones, pues el cuerpo lo resiente. Busque en Google, maravilloso, no solamente bien diseñado, sino que además médicamente bien formulado, que escribe el doctor Torres. Oye, quiero poner esto de una manera más gráfica para entender el impacto de lo que significa reprimir las emociones. Hemos dicho que cuando aparece una emoción que tiene que ver con una demanda del entorno y que la emoción surge como respuesta adaptativa a las demandas de ese entorno, hay dos cosas que genera la emoción. Primero, genera un mensaje, pero también genera un impulso hacia la acción. Y el mensaje es el que yo necesito descifrar, escuchar, procesar. Pero si reprimo la emoción, pues no escucho el mensaje. Lo que hago yo entonces es que mato al mensajero. El problema no es el mensajero, el problema no es la emoción. El problema es de lo que la emoción me está previniendo. En otras palabras, el mensaje que la emoción me está dando. Si yo voy en un carro y la luz del tablero me da un mensaje que me dice que me estoy quedando sin aceite, me está informando de una rotura de una válvula en esta opera que se rompió o del recalentamiento del motor y me da una luz allí, yo no agarro y destrozo el tablero porque, oye, qué impertinente que me está dando esa luz. Yo agradezco esa luz porque esa luz me está diciendo, hay un problema en el carro, hay un problema que tienes que resolver. Entonces, cuando aparece una emoción, la emoción lo que me está diciendo, ya va, aquí hay una necesidad que está surgiendo, aquí hay una información que necesitas procesar. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es matamos al mensajero, que es la emoción, porque lo reprimimos, no permitimos que la emoción me dé el mensaje y que yo me aperciba de lo que está ocurriendo adentro de mí y en el entorno, para aprovechar ese impulso a la acción que me está dando la emoción. Y yo puedo, ante el surgimiento de la emoción, pues dar cabida a la emoción, procesar el mensaje me está diciendo, voy a poner un ejemplo, hay un peligro inminente en el entorno, tienes que protegerte, aparece la necesidad de protección y yo tomo una decisión de huida o de ataque en función del impulso a actuar que me está generando la emoción. Si yo siento que la amenaza del entorno es demasiado grande para enfrentarla, entonces la respuesta de huida que genera el miedo. O si no puedo huir y de alguna manera puedo lidiar un poco con esa amenaza del entorno, será ataque, pero genera un impulso a actuar como consecuencia de darme un mensaje de prevenirme de que hay un peligro. Esa es una ruta, esa es la ruta ideal. La otra ruta es reprimo el mensaje, reprimo la emoción, no recibo el mensaje y hace que me quede en ignorancia con respecto a lo que está ocurriendo en mí, la necesidad que ha emergido y de lo que está pasando también en el entorno. ¿Ok? Y ocurre algo que es muy perturbador desde mi experiencia como terapeuta, que como no escucho el mensaje, me quedo nada más desde el impulso a actuar y me quedo con las sensaciones que produce la emoción. Me quedo, por ejemplo, con las mariposas en el estómago, me quedo con los latidos del corazón acelerados, me quedo con la respiración entrecortada y con el impulso a hacer algo sin conciencia de lo que tengo que hacer porque nunca procesé el mensaje. Eso es sumamente perturbador cuando yo estoy gestionando las emociones de esa manera. Es decir, estoy a ciegas sin entender lo que está pasando y simplemente movilizado por la emoción a hacer algo. Eso es sumamente perturbador. O yo puedo recibir el mensaje, tomar conciencia de lo que está pasando, aprovechar el impulso que me da la emoción, sea una emoción de contracción o de expansión, y actuar con congruencia. Y seguro que me voy a sentir mucho más cómodo en esa acción que voy a hacer impulsado por la acción, porque tengo entendimiento, tengo comprensión de lo que está pasando, porque procesé el mensaje que me trae la emoción. ¿Okay? La otra estrategia para gestionar las emociones es la expresión. Y la clave para gestionar de manera efectiva las emociones es permitirme fluir con las emociones, permitirme sentir lo que estoy experimentando sin juzgar la emoción.
lo cual no significa que yo le voy a dar rienda suelta a la emoción, sino más bien dejar que la emoción me informe qué está pasando con nosotros, que me informe de eso que me quiere prevenir en relación con el entorno, para luego yo decidir atenderla de la manera más segura y productiva. Yo voy a poner un ejemplo. Estoy en la oficina, hay una situación ahí de trabajo, viene el jefe como un león y me grita y me dice que yo soy un inútil, que ese trabajo que hice no sirve para nada, y lo grita a voz populi delante de todo el mundo. Y en ese momento yo me apercibo de la rabia. Y yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo reprimir la rabia o yo puedo procesar. Ya va, ¿qué está pasando conmigo? Estoy experimentando la rabia. Me estoy informando qué está pasando. Se está generando un impulso a actuar. Y ahí es donde interviene la inteligencia emocional. Y yo digo, ya va, no me voy a quedar con esto, pero esto no es el escenario ni el momento para ventilar esto, porque si yo le contesto al jefe y en la misma magnitud que él me contó, probablemente ya mañana no vengo a trabajar porque estoy despedido. Pero tampoco voy a permitir pues que él atropelle mis derechos. Entonces yo pum, me apercibo la situación de lo que la emoción me quiere informar, espero a lo mejor 2 horas, que se me bajó ya la tensión en el hígado y en las vísceras, y voy y me meto en la oficina del jefe. Le digo, yo quiero hablar con usted. Yo quiero decirle que lo que usted hizo fue una falta de respeto y no voy a permitir que usted y lo hago con mucha firmeza, pero también con mucha ecuanimidad. Es muy probable que inclusive el jefe asienta de su error y lleguemos a buenos términos. Esto es una respuesta inteligente. Me permití fluir con la emoción, que la emoción me informara para luego yo decidir cómo atenderla. En otras palabras, fluir con la emoción no significa que yo tengo que dar una respuesta inmediata. O yo puedo quedarme reprimiendo la emoción, rumiando la emoción, entonces construyo escenario, el jefe, que es miserable, ojalá que se rompa por ahí una pierna, etcétera. Paso de la rabia al resentimiento, al rencor, al odio, y en algún momento a lo mejor puedo generar un acto de violencia. Todo eso ocurrió, bueno, porque opté por el camino de la represión y no por el camino de la expresión. Me gusta un término que puede ser utilizado para la gestión de la emoción saludable a través de la expresión, que es el judo emocional. Yo no sé si entre ustedes, los que están presentes, hay algún judoka o alguien que practique las artes marciales, pero el judo en particular se caracteriza por usar la fuerza del otro en contra de él. Y lo que hace el judoka es que ante un movimiento de ataque de un oponente, él no lo resiste, sino que él permite que el oponente siga con el movimiento, usa esa fuerza, pero a favor suya para derribar al oponente. Bueno, eso significa judo emocional. Ver la emoción como una fuerza que busca expresar una necesidad del organismo y tratar de absorber la energía fuerza, en otras palabras, fluir con lo que estoy sintiendo, adquirir plena conciencia de lo que está pasando y ayudarla, ayudar a la emoción. Ayudar significa no bloquearla, no controlarla, para que complete su movimiento, utilizando su fuerza y el impulso que me da para actuar, para que continúe su camino, en vez de bloquearla, causando que me tumbe o me agobie. Esa es la idea implícita en el judo emocional. Y vamos a poner esto en perspectiva, esto de expresar las emociones. Imagínense que si pudiéramos comparar las emociones con el agua. ¿Qué ocurre con el agua cuando yo la reprimo, cuando yo la represo? Que es la primera imagen a la izquierda. Bueno, el agua se queda ahí empantanada, comienza a descomponerse, le salen bacterias. Esa es la diferencia entre un río y un pantano. Un río es agua que corre, que tiene movimiento, y un pantano es agua que no tiene movimiento y que está estancada. Bueno, así pasa con nuestras emociones cuando las reprimimos. Generamos ese pantano adentro, ese estancamiento, comienza la descomposición de esa emoción, comienzan a salir las bacterias y comenzamos a meternos en problemas. La otra opción es la que tenemos en el centro, esa es la imagen de un tsunami. Es decir, llega la emoción y la expreso sin ningún dique, la expreso sin ninguna canalización y produce tremenda devastación. Esa tampoco es la idea de expresar las emociones. Me gusta la metáfora para expresar las emociones constructiva y positivamente, una represa hidroeléctrica. Una represa hidroeléctrica significa que hay un torrente de agua, imaginémonos el Caroní allá en nuestra represa, y yo monto una represa hidroeléctrica, no reprimo
el movimiento y la continuidad del agua, pero lo voy a canalizar. Utilizo todo un sistema y unas turbinas para canalizar el agua, y esa agua que es canalizada adecuadamente sirve para el riego, sirve para la generación eléctrica y tiene múltiples usos constructivos. Y esa es la imagen que quiero dejar fresca cuando hablamos de expresar las emociones. No empantanarla, como cuando le quitamos el movimiento, no desbordarla, como cuando actuamos tipo tsunami, sino canalizarla constructivamente como si fuera una represa hidroeléctrica. Ok, quiero ahora, para ir cerrando ya, hablar un poco de los niveles, lo que yo llamo los niveles del mundo afectivo. Hemos estado hablando de las emociones y de emociones como, por ejemplo, miedo, enojo, tristeza y alegría, pero hay todo un mundo afectivo que nos predispone a reaccionar afectivamente de una manera. Por ejemplo, el primer elemento, el más genérico, el más extendido, nuestro temperamento. Y nuestro temperamento tiene que ver con nuestra dotación congénita, innata, vía herencia, con eso que nosotros nacimos. Yo nací, por ejemplo, introvertido o extrovertido. Y esto es un hecho que yo no puedo cambiar a menos que yo pueda cambiar el cableado de mi cerebro. Si yo soy introvertido, yo tiendo a embotellar las emociones. Y si yo soy extrovertido, yo tiendo a expresar las emociones como cuando se cae una patilla de un camión que se abren dos. Y hay dos manejos emocionales diferentes propios de mi particular personalidad asociada a un elemento con el que yo nací, que es congénito, que es mi temperamento y que me da una propensión a un tipo de respuesta emocional. ¿Okay? Entonces, digamos, ese sería el estrato más genérico y es una condición mía. Están también los estados de ánimo, que los estados de ánimo se diferencian de las emociones por su duración en el tiempo y porque de alguna manera una emoción se prolonga en el tiempo y ya deja de tener una respuesta aguda puntual, que es lo que caracteriza la emoción, una respuesta aguda puntual a las demandas del entorno que se debería agotar con la propia situación que la generó. Y están los estados de ánimo que emociones cronificadas que pernotan por largo tiempo en mí y que muchas veces ni siquiera tienen que ver con una situación puntual del entorno, tienen que ver a veces con situaciones del pasado, tienen que ver con experiencias traumáticas, con situaciones abiertas no procesadas, figuras de autoridad no resueltas, etcétera, y generan esa tendencia a mí a quedarme pegado en la tristeza, a quedarme pegado en la rabia, a quedarme pegado, y entonces doy lugar a, por ejemplo, la depresión, todo el tiempo estoy triste, o doy lugar a la ansiedad, todo el tiempo ando como timorato, aprensivo, o doy lugar al mal humor, todo el tiempo ando irritable. Entonces, es importante distinguir los estados de ánimo y las emociones. Y por cierto, los estados de ánimo en su mayoría tienden a ser patológicos, ¿ok? Y muchas veces yo puedo pasar por la mala gestión emocional de la emoción al estado de ánimo. Si yo experimento miedo, y el miedo debería ser una respuesta puntual para prevenirme de una amenaza del entorno y junto con la propia amenaza del entorno, agotarse la emoción y hasta ahí llegó el miedo, yo puedo quedarme pegado allí y comienzo entonces desde esa emoción que experimenté, wow, ¿y ahora qué va a pasar? Wow, y el coronavirus, wow, ¿y será que esto va a acabar con la civilización humana? Y wow, ¿será que esto nunca se va a conseguir una vacuna? Wow, y esto va a quebrantar la economía, wow, y todos nos vamos a morir de hambre. Y comienzo a generar una construcción cognitiva en forma de expectativas catastróficas que me hacen caer en un estado de ansiedad. Es como un miedo prolongado en el tiempo con perspectiva futura. Por eso tiene que ver mucho con mi gestión, con mi esquema cognitivo. Entonces yo di lugar a que el miedo se convirtiera en ansiedad, o puedo dar lugar a que la tristeza se convierta en depresión, a que el enojo se convierta en mal humor. Entonces es importante distinguir entre emociones, estado de ánimo y temperamento. El temperamento con lo que usted nace, eso no puede evitarlo, lo gestiona en todo caso. Usted puede caer en estados emocionales que no son sanos, o usted puede gestionar adecuadamente las emociones y que la emoción represente una respuesta adaptativa a
las demandas del entorno y representen una respuesta puntual ante una situación. Y cuando digo una respuesta puntual, imagínense este ejemplo. Alguien vino y quiso transgredir un derecho mío, apareció la rabia me dio ese plus de energía que yo necesito para poner límite. Le dije a la persona, un momento, yo no puedo permitir eso, yo te agradezco que tú, sin violencia, con mucha firmeza, pero pasó la situación y el enojo se agotó con esa situación. Ahora, si yo me quedo rumiando el enojo, es que es posible esa persona, que es posible, y yo que he sido tan bueno con él, y al otro día, hoy es posible, sería bueno que le pasara algo malo, y me quedo pegado allí en la emoción, bueno, es probable que yo pase del enojo al rencor, del rencor al resentimiento, al odio, y en algún momento pues cometa un acto de violencia con la persona. Al fin y al cabo fue el manejo, y eso pues además me puede sumir en un estado de irritabilidad. En todo caso fue el manejo que yo hice de la emoción, un manejo no virtuoso, que permitió que yo cayera en un estado de ánimo. Ok, para ir ya cerrando y ya relacionando el tema con el tema del liderazgo, primero quiero establecer una premisa. El ejercicio de liderazgo tiene que ver con el ejercicio de su propio carácter. La base y la plataforma sobre la que usted lidera es su carácter. Y el carácter tiene que ver mucho con su gestión emocional. Si usted no gestiona adecuadamente sus emociones, usted va a tener un carácter inadecuado para el ejercicio de liderazgo. Entonces ya por allí, pues, las emociones impactan el ejercicio de liderazgo e impactan toda nuestra vida, impactan todos nuestros roles, no solamente nuestro rol como líder. Pero de manera concreta, con el tema del liderazgo, quise tomar una clasificación que hizo Daniel Goleman, Boyax y compañía en un libro que se llama Líder Resonante. Y decía Daniel Goleman, hay dos tipos de líderes. Están los líderes resonantes, que son aquellos que motivan a los demás a crecer en conjunto, crean un ambiente emocional, positivo, expansivo. Y están los líderes disonantes, que con regularidad desmotivan al personal, crean un ambiente emocional negativo y a la larga, pues terminan por llenar de estrés a la organización. Y el que usted se convierta en un líder resonante o en un líder disonante tiene que ver con el manejo de su gestión emocional. Porque al fin y al cabo, el liderazgo es algo que tiene que ver con el tema de las relaciones, con cómo usted se vincula a la gente. Y cómo usted se vincula a la gente, pues no puede dejar por fuera la ecuación de las emociones. De tal manera que si usted es un líder resonante, usted entonces sintoniza con las emociones de las personas y es capaz de encauzar las emociones de la persona hacia una emocionalidad positiva. Y déjeme decirle que no hay nada más contagioso que las emociones. Basta con que haya alguien que esté malhumorado para que el ambiente se llene de mal humor. O basta que alguien esté pesimista para que el ambiente se llene de pesimismo. Y en todo caso, desde esa gestión emocional adecuada es que usted puede ser un líder resonante y puede, por ejemplo, tener la capacidad de empatizar con sus colaboradores, crear armonía, motivar a un grupo para que siga sus instrucciones. Y algunas herramientas que me pueden permitir a mí, por ejemplo, actuar como un líder resonante, implica el tema de la escucha activa, implica el tema de la retroalimentación positiva, implica el tema de la empatía, implica la flexibilidad en el uso de los diferentes estilos de liderazgo, implica el buen humor. Uno de los estudios que he estado leyendo recientemente, cómo el buen humor impacta la gestión del liderazgo. Implica una comunicación asertiva, implica congruencia personal, y todos estos elementos tienen que ver con la gestión emocional. O usted puede convertirse en un líder disonante que se caracteriza por hallarse tan desconectado de las emociones del grupo que lidera, que moviliza más bien las emociones en forma negativa, y desde su incapacidad para gestionar su enojo o para gestionar sus temores, pues desde esa misma medida usted va a afectar negativamente a la gente que usted está acompañando o liderando. La conclusión es que las emociones afectan todos los roles que yo hago. Afectan mi ejercicio de liderazgo, afectan mis roles en el contexto de la familia, en el contexto de la comunidad, en todo lo que yo hago, porque al fin y al cabo las emociones son un elemento fundamental en la manera como nosotros tomamos decisiones. Y cerramos con esta última lámina, la tomé de un psicólogo chileno
Y él hablaba de 5 elementos importantes a considerar para gestionar las emociones. Decía, el primer elemento, deténgase para sentir. Hay gente que está tan en automático que no se permite ni siquiera sentir. Deténgase a sentir, a experimentar la emoción. Primero desde lo que es más obvio. Lo más obvio es desde lo que físicamente está experimentando. Las manos me sudoran, se me acelera la respiración, hasta lo que desde el punto de vista psicológico estoy comenzando a experimentar. Y ponerle un nombre. Eso que estoy sintiendo es que miedo, rabia, tristeza, dolor, alegría. Como habíamos explicado, identificar el mensaje. Cada emoción me está dando, por un lado un mensaje, pero por otro lado me está dando un impulso a la acción. Si yo no descifro el mensaje, ese impulso a la acción es a ciegas. Si yo descifro el mensaje, ese impulso a la acción tiene un direccionamiento. Entonces, identificar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Hay un peligro inminente sobre mi vida, experimenté la pérdida de un ser querido, tengo una herida por dentro, etcétera, etcétera. El mensaje dependiendo del tipo de emoción y del tipo de situación del entorno que se trate. Y luego habla de dejar ir la carga. Y dejar ir la carga tiene que ver con bajarle 2. O sea, yo para expresar la emoción no tengo que expresarla con una carga sub de volumen. Una de las cosas que recomiendan los psicólogos con el tema de la gestión, por ejemplo, del enojo, dice, una cosa es la carga de la rabia que tiene, que en el fondo es una sobrecarga del sistema, y otra cosa es la acción que usted va a hacer. Y recomiendan para el manejo de la rabia quitarle intensidad. Y quitarle intensidad es permitir desahogar ese cortocircuito que tengo, ese plus de energía adicional que me está dando mi organismo, y que puedo hacerlo o gritando o otra cosa y no necesariamente con la persona. Y luego entonces que le bajé la carga, le bajé la intensidad, voy entonces, uso todavía el plus de energía que me deja la rabia para con firmeza, por ejemplo, hacer valer mis límites. Y finalmente decía Ignacio, reflexionar, decidir qué hacer con el mensaje que trae la emoción para actuar en el contexto específico. Y con esto quiero cerrar con una premisa que dijimos inicialmente, que una emoción no es una decisión, no es un resultado, no es un destino. Una emoción es un mensaje que estoy recibiendo, y si yo recibo el mensaje y lo proceso, luego yo puedo generar el contexto y la ocasión y la oportunidad en que mejor me conviene usar ese impulso a la acción para dar una respuesta al entorno, ¿no? O sea, el hecho de que yo experimente una emoción no significa un destino, no significa ni siquiera una acción. Significa tomar contacto con lo que está pasando conmigo, apercibirme de una necesidad, informarme adecuadamente para luego decidir qué actuar, qué hacer. ¿Okay? Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Dejo los micrófonos abiertos. Si hay alguna inquietud. Agradecido una vez más, doctora Arana, por tan buen tema. Muy bueno, de verdad. Hay algunas preguntas por aquí al privado, pero me gustaría primero preguntar a los participantes si desean hacer alguna pregunta, siéntanse libres de hacerlo, pueden levantar la mano y se les dará espacio para que puedan formular su propia pregunta. Bueno, vamos a chequear aquí. Por aquí tenemos la mano levantada del señor José Matos. Adelante. Ya, buena, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy bien. Excelente charla del profesor Arana. Las emociones son tan importantes que desde el punto de vista psiquiátrico y también psicológico, ¿por qué no? Envuelven a la sociedad y muchas veces lo desvían a los sitios patológicos que nos vuelven atrás, o sea que quedan con trastornos psiquiátricos. Estos desequilibrios pueden conllevar mucho desajuste a la familia, por eso es importante este tema que está hablando el profesor. Pero quería no hacer una pregunta, sino lo que tenemos la palabra
la palabra de Dios. No es que estemos protegidos, porque hay un porcentaje también que puede ser afecto. Lo que tenemos la palabra y el conocimiento cuando nos entrenamos, tenemos la capacidad de, a través de la Biblia y a través de las reuniones con ustedes, con hermanos, en fortalecer nuestras debilidades. ¿Por qué? El Señor Jesús, cuando estaba en el monte de los olivos, él experimentó una tristeza y de una tristeza pasó a pánico, que tiene que ver con las emociones. Pero este pánico no es como el otro patológico que se ha descrito, que viene presentando consecutivamente esa sintomatología. En cambio, esta fue por primera vez que fue tan extremo. Los psicólogos dicen que el pánico es la emoción más grave de todas las emociones que conllevan también a la muerte. Nomás que tenemos que ver que en la Biblia habla de que el Señor cuando entró en pánico sudó sangre. Y eso fue literal, completamente comprobado. Hay físicos y médicos, etcétera, que explican esa situación física. Es tan importante el tema de hoy para nosotros, porque para eso estamos nosotros acudiendo a esta conferencia, que gracias a la motivación y a las conferencias, nosotros nos fortalecemos cada día más. Pero vemos que así hay gente, o habemos gente como el Señor, que podemos pasar, porque siempre la ira va a estar con nosotros. No podemos desprendernos de ella. Con la ira nosotros podemos trabajar para bien, pero hay iras que conducen a mal. La Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Pero el Señor Jesús experimentó una alteración grave, como un ejemplo, quiero ponerlo, ¿no? Voy a poner como ejemplo, no es que sea débil, una mujer cuando queda atrapada en un terremoto, en un ascensor o un incendio, imagínense el pánico que va a tener la amiga. ¿Qué no puede sucederle? Si es posible, muere de infarto o pasan fenómenos. Pero el que está esperando en el Señor puede controlar estas emociones, pero no porque uno las controle, sino que es el Señor el que nos da la fortaleza. Eso es lo que quería exponer y presentar. Yo quería aprovechar, fíjate, el comentario para decir algo. Fíjense que Jesús pues, se presenta en la Biblia como el Hijo de Dios. Y sin embargo, Jesús se permitió fluir con las emociones. Uno no ve a Jesús reprimiendo sus emociones. O sea, ocurrió la muerte de su amigo Lázaro y lloró. No tuvo ningún problema con eso, ningún espaviento. Es decir, estuvo allá en el huerto de Getsemaní y sintió miedo y sintió pánico atroz y no tuvo problema con sentir esa emoción. Vio que los mercaderes estaban allá haciendo comercio en el templo y agarró un fuete y desbarató las mesas y experimentó rabia y no tuvo problemas con el tema de experimentar rabia. Es decir, que no se negó a experimentar o a vivir ninguna emoción y más que reprimir las emociones, pues las expresó, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo de qué hacer yo con las emociones. Y yo definitivamente no soy más espiritual que Jesús. Y si Jesús se permitió tener miedo, tener rabia y tener tristeza, porque yo no. Qué bien. Gracias. Por aquí tenemos una pregunta del chat. Quiero leerla de Jack Medina y dice: ¿cómo ayudar a alguien que actúa con violencia, no de golpes, pero de respuesta inmediata al molestarse, que cuando siente injusticia o quiere ayudar de más a una persona, aún sin tener la razón o no teniendo la razón? Fíjate algo interesante. Dijimos que la emoción es intrínseca, innata en el ser humano, pero su expresión es un aprendizaje. Y muchas veces nuestra expresión inadecuada de alguna emoción tiene que ver con un aprendizaje. Y yo he visto constantemente gente, por ejemplo, que no se puede controlar, que usa la violencia, y cuando uno escarba en su vida, en el acompañamiento terapéutico, se da cuenta de que hay episodios en su vida de violencia doméstica, de situaciones, y que generaron un aprendizaje que tiene que ver con que rabia es igual a violencia. Y no es que la persona lo razona así, lo instala así. Y luego entonces yo estoy dando una respuesta no adaptativa, desproporcionada
mi bebé llora y entonces yo vengo y pues me la quiero comer viva, ¿no? O sea, una cosa es que yo me moleste, pero otra cosa es que yo vaya con una respuesta desproporcionada, con una intensidad inadecuada, porque en todo caso estoy como actuando por hábito emocional y eso es un aprendizaje. Y la manera de trabajar con eso es reaprender nuevamente. Y a veces, inclusive en casos muy crónicos, pues hay que acompañarlo terapéuticamente para acompañar a la persona a desarrollar una respuesta o una expresión de las emociones constructivas y no desadaptativas, para que haga un manejo virtuoso y no un manejo patológico. Por cierto, en la primera intervención hay algo ahí que quise compartir con ese ejemplo del ascensor, ¿no? Que es importante también en el tema de la gestión emocional, cómo nosotros nos acompañamos desde el punto de vista cognitivo. Porque el manejo cognitivo que hacemos nosotros ante una situación donde experimentamos una emoción es lo que hace que a veces generemos un manejo virtuoso o un manejo patológico. Si yo me quedo atrapado en ese ascensor y desde la manera como yo construyo cognitivamente, y será que este ascensor se va a desplomar, y seguro que el botón de alarma no funciona, y seguro que se va a acabar aquí el oxígeno y me voy a asfixiar, etcétera. Bueno, esa emoción que surgió natural de miedo ante esa situación, cuando yo comienzo a hacer esa construcción cognitiva, la voy a elevar a una intensidad y la voy a sacar fuera de control. O por el contrario, estoy atrapado en el ascensor y digo, wow, ya va un momentico. Es probable que si yo le dé al botón, pues se van a percibir. Tengo además el teléfono en mi mano, puedo llamar y decir que estoy atrapado. Y comienzo a generar otro tipo de pensamiento que hace que la emoción se canalice de otra manera. ¿Cuál es la diferencia entre las dos situaciones? El manejo cognitivo que yo hago de la situación. ¿Ok? Perfecto, gracias. Aquí son muchas preguntas, esperemos que tengamos tiempo para responderlas todas. Aquí Gabriela González dice, ¿cuánto tiempo toma cambiar la forma aprendida de reaccionar como su familia y no saludable a una donde se permite fluir con las emociones y reaccionar mejor? Es que realmente no hay un patrón. Hay personas que pueden reaprender más fácilmente y hay personas que les puede costar muchísimo y pasar mucho tiempo en esa situación. Y yo creo que todo tiene que ver con el tipo de aprendizaje, con el tipo de trauma o situación abierta que quedó allí, pues que o es de alto calibre o de mediano calibre o de bajo calibre. Entonces yo diría que no hay un tiempo estipulado y cada persona además es diferente a otra persona y lo que yo utilizo para abordar a una persona no necesariamente lo puedo trasladar y extrapolar a otra persona porque cada persona tiene unas experiencias, un aprendizaje y cuando llega en algún momento a pedir apoyo, pues los recursos, las herramientas, las habilidades, el desarrollo cognitivo que tiene es diferente a cualquier otra persona. Por lo tanto, ese es un individuo único y particular y es muy difícil realmente decir que hay un estándar o una media, ¿no? Tiene que ver con cada caso en particular. Bueno, Jesús Rodríguez también pregunta, ¿cómo apoyar a alguien para que logre identificar el mensaje que da la ira y qué hacer para desgastar esa emoción? Bueno, una de las cosas que puede hacer una persona que está teniendo mal manejo de la ira es lo que yo decía, es primero lidiar con el cortocircuito, es lidiar con la intensidad. Y yo, por ejemplo, cuando me llega a veces gente con problemas de ira a la consulta, lo que hago es que pues, lo pongo, por ejemplo, y termina dándole golpes al cojín, termina generando una acción que le baja intensidad a la emoción. Y ahora que le bajamos intensidad, vamos a trabajar con ella, porque en esas condiciones es muy difícil trabajar. Pero si extrapolamos esas situaciones, yo puedo desde contar hasta 10, desde gritar, desde golpear un cojín, y de alguna manera le estoy quitando el volumen y la intensidad de la emoción. Y luego, de alguna manera que le quité intensidad, decidir abordarla, ¿no? Eso es algo que yo puedo hacer específicamente con la rabia, que fue la que, que mencionaste. Pero yo vuelvo a repetir, o sea, cada caso es diferente y habría que ver cuál es la situación que le está generando esa rabia crónica a la persona. Porque yo puedo experimentar rabia cuando estoy ante una figura de autoridad que me da orden y resulta que tiene que ver con una situación abierta con mi papá. Pero es diferente a la manera como yo gestiono la rabia con violencia porque tiene que ver con la violencia física que yo fui sometido. O sea, cada persona tiene una experiencia y un mundo y unas razones diferentes
de por qué está haciendo un manejo patológico y no virtuoso de las rabias. Lo importante de esto es que yo tome conciencia de qué estoy haciendo y busque crecer, y si no puedo crecer solo, busque apoyo y no me quede allí. Wow, no, nada sencillo, ¿no? Todos estos temas. Hay otra pregunta de Damelis García. Ella dice, dentro de este contexto, ¿dónde está el amor? ¿Cuál es la manera adecuada de expresar entonces el amor? Bueno, fíjate que esa es una opinión muy mía personal, ¿no? Hay psicólogos que clasifican el amor dentro de una emoción. Yo creo que la emoción no es un amor, la emoción es un constructo. La emoción es una construcción que yo hago, igual que el odio. Son construcciones que yo hago, ¿verdad? Y al fin y al cabo el amor es una resolución, es una decisión, más que algo visceral que yo hago. Cuando uno, por cierto, ve en la Biblia que Jesús estimulaba a sus seguidores a amar y le decía que amaran a sus enemigos, no le estaba diciendo que tuviera sentimientos bonitos y positivos hacia sus enemigos. Le estaba diciendo que iniciara un conjunto de actos amatorios. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. Si te pide tu capa, dásela. Es decir, el amor no es algo que yo siento en sentido estricto, es algo que yo hago. Es una acción concreta y específica. Y por eso que Jesús nos dijo, siente cosas bonitas por tu enemigo. No. Dale de beber, dale de comer. Haz acto. Y lo que yo he comprobado es que cuando yo hago algo, normalmente mis emociones se alinean a mis acciones y no al revés. O sea, mis acciones terminan alineando mis emociones. Hay una anécdota, y con esto pasará de este punto, hay una anécdota interesante de una chica, una historia de allá de Asia, que tenía mucha animalversión por una vecina. Y en un momento le dijo al padre, yo quiero matar, o sea, quitar del planeta Tierra a esta mujer, ¿cómo hago? Y el padre dijo, bueno, yo te voy a dar, ¿cómo se llama? Un veneno, que se lo vas a dar en una especie de bebida, todos los días a ella, porque le vas a ofrecer la bebida y ella se la va a ir tomando y la va a ir matando poco a poco y no se va a enterar. Pero yo quiero que hagas algo por mí. Durante todo ese tiempo que le vas a estar dando la bebida, la vas a tratar y la vas a apoyar con estas cosas. Y pasó un tiempo y pasó como un mes dándole la bebida. Y luego le dijo la mujer al padre, pero oye, yo no quiero matar a esta mujer. ¿Cómo es eso? Pues si para eso fue que iniciamos este proceso. No, yo no la quiero matar porque durante todo este tiempo que yo la he estado tratando y haciendo algo por ella, yo he aprendido a amar a esta mujer. Y entonces el padre le dijo, bueno, pues debe decir que yo lo que le había puesto ahí era una cosa parecida al agua de azúcar, realmente nunca la estuviste matando. Y el padre en su sabiduría lo que estaba diciéndole es, tus acciones van a generar que salga el amor. Y yo he comprobado que cuando uno da, uno termina amando. Uno no da porque ama, sino uno no da porque ama, sino porque da, precisamente termina amando, porque hace una acción, termina amando a la persona. Entonces, el amor es una construcción, es una resolución, es una decisión. Y yo no rebajaría el amor a un simple sentimiento visceral. Oye, muchas gracias. Y realmente sí, yo creo que el amor es acción, no es más que un sentimiento. Bueno, por aquí tengo Jesús Pérez Reina y la señora Vestana quieren hacer quieren comentar algo, pero le voy a pedir 2 minutos antes porque hay una pregunta de Leonardo Rivas que me parece importante y dice, ¿el miedo excesivo contenido puede generar la enfermedad de Asperger? ¿O solo el miedo es una consecuencia de esa enfermedad? No, fíjate que la enfermedad de Asperger es mucho más compleja que el tema del miedo. Lo que sí yo sé, por experiencia como terapeuta, que el miedo reprimido degenera o termina en convertirse en cosas indeseables. Puede encapsularse en la forma de una fobia, puede terminar convirtiéndose en un ataque de pánico, puede transformarse en trastorno obsesivo compulsivo, puede transformarse en ansiedad generalizada. Y normalmente lo que ocurre es que cuando yo ese miedo que surge, lo tapo, no permito que se exprese, él no desaparece. Puede que desaparezca de mi percepción, pero no desaparece en mi vida. Y va y se agazapa en ese lugar subterráneo donde yo lo condené y comienza de alguna manera a generar un impacto negativo y en algún momento pues clama por ser escuchado
y termina por encapsularse en una fobia, que no es más que un miedo particularizado, o termina en convertirse en una ansiedad o en un trastorno obsesivo compulsivo. Y algo que comenzó chiquito, que yo reprimí y negué, y que me quedé de alguna manera en un círculo vicioso con respecto al miedo, degeneró en algo indeseable. ¿Okay? El síndrome de Asperger tiene otras, o sea, es multivariable, tiene un conjunto de elementos que de alguna manera dan lugar a él, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el manejo patológico, el manejo inadecuado del miedo puede generar trastornos, tanto físicos como somáticos, psicológicos importantes. Ok, muchas gracias. Bueno, Jesús, el micrófono es tuyo. Sí, no, tan interesante tema y me vino esta pregunta a la mente. Como líder, yo estuve anotando y las emociones pueden ser beneficiosas o limitadoras, pero las emociones pueden ser dañinas. ¿Cómo puedo darme cuenta que están dañando a otro o me están dañando a mí? Tal vez tenga la expresión de las emociones, pero no me esté dando cuenta que me están dañando a mí o estén dañando a otro. ¿Y qué papel juega Dios en las emociones? ¿Él nos puede ayudar con ellas? ¿Sí? ¿Puede? ¿No puede? ¿Qué puede hacer Dios con respecto a mis emociones? Bueno, yo creo que ninguna emoción gestionada adecuadamente es dañina. O sea, detrás de toda emoción, inclusive detrás de las emociones desagradables, hay una intención positiva. Detrás de la tristeza hay una intención positiva, porque la tristeza lo que me quiere es proteger, me quiere pausar, me quiere centrar, porque yo no puedo con semejante herida seguir funcionando como si nada hubiese pasado, porque voy a estar más bien en peligro. Entonces yo necesito bajarle dos, pausarme, y eso lo hace la tristeza. Es desagradable experimentarla, pero tiene una intención positiva. Y además, cuando yo estoy triste, yo estoy enviando una especie de SOS a otras personas, y eso promueve la solidaridad y la empatía a otras personas a mí. Entonces en ese momento me conviene, digamos, la tristeza. O sea, en sentido estricto, ninguna emoción es dañina, ni ninguna emoción me va a matar. Yo no me voy a morir de dolor, ni me voy a morir de tristeza, ni me voy a morir de miedo. El problema es cuando yo hago una gestión inadecuada de la emoción, y la emoción entonces se convierte en una emoción tóxica, pero tóxica por la gestión emocional que yo hago, no per se por la misma emoción en sí misma. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, yo sí creo definitivamente que parte del arsenal con que Dios nos dota es el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como yo lo entiendo, son fortalezas y habilidades precisamente para lidiar con nuestra emocionalidad. Estamos en un momento de aflicción, tenemos dolor profundo. Bueno, entonces somos dotados del gozo, que es esa capacidad para lidiar con la aflicción y el dolor que viene de las tribulaciones. Entonces, qué bueno que tengo a disposición el gozo del Espíritu Santo. Y así, yo estoy convencido que para cada circunstancia y para cada disfuncionalidad emocional que nosotros tenemos, hay un fruto del Espíritu Santo que es el antídoto para manejar esa disfuncionalidad emocional. Y por eso está el gozo, y por eso está la paz. ¿Tenemos ansiedad? Bueno, entonces tenemos la paz, que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, para cada emoción manejada patológicamente, hay un fruto del Espíritu Santo que puede contrarrestar y hacer algo. Entonces, yo creo que si tenemos un equipamiento, bueno, lo que tenemos que es echar mano del fruto del Espíritu Santo. Gracias, gracias. Vamos a darle el pase a Vestalia San Pedro, que tiene la mano levantada hace rato. Sí, ya tenía la mano cansada, gusto. No, de ninguna manera. No, realmente quiero darle las gracias a Leonardo que nos acompañó junto con toda la cámara para esta actividad, a Arnoldo, que estaba espectacular. Nos hizo conocer, ¿verdad?, que hay un manejo patológico y un manejo virtuoso de las emociones, y las emociones todas son positivas, porque si Dios las puso, bueno, eso es indiscutible, ¿verdad? Ahora, ¿qué? Tenemos que aprender a manejarlas. Ahora, yo pienso que quizás uno puede en la ciencia adquirir mucho conocimiento acerca de
cómo hacerlo. Él hoy fue majestuoso en su explicación sobre las situaciones y cómo nos podría hacer positivo si la manejamos de una manera o negativo si la manejamos de otra. Tal, pero creo que la contención para el dominio de la situación está muy vinculada con los valores y principios que estén depositados en nuestro corazón, porque el inclinarnos a no reprimirla, pensando que nos va a causar dolor, o sea, que nos va a causar algo negativo para nuestra salud, puede ser, bueno, que nosotros lleguemos a tomar ese nivel de conciencia. Pero también el darle rienda suelta en un momento determinado, por ejemplo, si se produce una situación de ira, de no sé, un hombre que encontró a su mujer en un acto de adulterio, bueno, eso, la ira lo que va a presentarse en ese individuo va a ser de una manera, bueno, tremenda, ¿verdad? O sea, o situaciones cualquiera que se nos pueden presentar en la vida diferente. Entonces, manejarlo, yo creo que la ayuda de Dios es fundamental, y los principios y valores cristianos, que la ayuda terapéutica, que la ayuda de los conocimientos, y sobre todo que sepamos ahorita que por esta conferencia tan excelente, que puede existir esa situación, sea virtuosa o patológica para nuestra vida y para el entorno que nos rodea, la familia, el trabajo, la empresa, lo que sea, es muy importante, pero creo que el aporte de lo que significan esos valores y principios cristianos son fundamentales, porque yo desecho alguna actitud que se me genera por una emoción que me está causando daño, porque sé que a Dios no le agrada la respuesta que mi emoción está llevando a mi conciencia. No solamente porque sé que ella me va a hacer un daño, sino que sé que eso no va a ser agradable. En el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, sé que esa respuesta a Él no le agrada y que, por supuesto, como es mayor que lo que siente mi corazón por la emoción, por el sentimiento, yo tengo que buscar cómo poder manejarla, y que sé que no es conveniente, y Él tiene la disposición, porque conozco lo que dice la Escritura, de poder ayudarme a solventar aquello que yo no puedo. Por ejemplo, el perdón. El perdón es una decisión que tiene que tomar la persona, es un proceso que se va a llevar adelante en el individuo para poder otorgarlo, pero tiene que tomar la decisión de perdonar. Si se mantiene, así como dice Arnoldo, alimentando aquella situación porque me lo hizo, porque yo no sé qué, no va a poder salir, pero si él toma la decisión y también le pide la ayuda de Dios, va a encontrar, llevar adelante el proceso para lograrlo. Y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la existencia máxima, porque son frutos del Espíritu, ¿verdad? Paz, paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio, o sea, son condiciones que son inmejorables para la vida del individuo y que tienen que ver mucho con estos aspectos emocionales. Y yo creo que en la misericordia, en la misericordia de Dios, están contempladas que esas puedan ser los frutos de su espíritu. Entonces, bueno, quería decirles esto. Yo creo que estos principios y valores cristianos son para nosotros fundamentales, unidos a todos los conocimientos que nosotros podamos tener, una llave de éxito para el adelanto que podemos tener en unas mejores condiciones de vida aquí en lo venidero. Bueno, muchísimas gracias, y que por mi parte tengan una feliz noche y que nos tengamos en todos los demás reencuentros que nos va a anunciar ahí rapidito Damon, que están presentes para esta semana. Permíteme, para cerrar con algo corto, Vestalia, con lo que tú dijiste. Bueno, quiero enfatizar algo. El aprendizaje emocional no es un aprendizaje de contenido y de concepto. O sea, el hecho de que yo entienda esto que explicamos hoy, de que el manejo virtuoso, patológico, eso no me habilita para gestionar adecuadamente mis emociones, porque el aprendizaje emocional es un aprendizaje experiencial, no es un aprendizaje de entender conceptos y académicamente procesar información. La gente no se hace inteligente emocionalmente procesando contenido, se hace emocionalmente inteligente
tomando conciencia de las emociones, aprendiendo a autorregularse en situaciones, y eso es una cosa que tiene que ver con la experiencia. ¿Ok? Esto es muy importante, porque si yo no me dispongo a crecer desde la experiencia, nunca voy a crecer emocionalmente. Y me puedo leer todos los tomos y todos los tratados de inteligencia emocional y de emociones, igualito sigo siendo un analfabeta emocional, porque son dos aprendizajes en dos líneas diferentes. Y lo otro que quiero resaltar, que decía Vestalia, es que el sistema de valores de un ser humano, y en este caso, bueno, si son valores cristianos, mucho mejor, el sistema de valores de un ser humano es fundamental para la gestión emocional. Si yo, por ejemplo, como valor fundamental, por ejemplo, creo en el perdón, porque es la salida terapéutica más adecuada para procesar el agravio y la agresión, como hizo, por ejemplo, Mandela, eso me lleva a mí a procesar esa experiencia de una manera diferente y no quedarme pegado en el reconcomio, en el dolor y en el enojo y en el resentimiento hacia la persona que me hizo daño, entendiendo de que el beneficiado no va a ser la persona que yo en teoría estoy perdonando, soy yo que me estoy liberando de esa situación y del control que tiene esa persona hasta que yo no decida soltar, porque eso es lo que significa perdonar. Entonces, ese es un ejemplo clásico de cómo nuestro sistema de valores son fundamentales para la gestión de las emociones. Ahora, si además esos valores son cristianos, son probados, son principios universales, pues muchísimo mejor. Pero el que la persona tenga claridad de su sistema de valores es fundamental para la gestión emocional. Gracias, doctora Arana. Una vez más, agradecido. Estamos muy contentos por haber contado con usted hoy.